pero dice Jesús, el camino al Padre. ¿Qué nos enseña eso? Jesús, el camino al Padre, es que no hay otro intercedor o no hay otro mediador entre el Padre y los hombres, solo uno, y se llama Jesucristo. Nos dice ahí en el 1, no se turbe vuestro corazón. Ya lo voy a poner la hermana ahí. No se turbe vuestro corazón, dice. Creéis en el Padre, creéis también en mí. O sea, si nosotros creemos en el Padre, debemos de creer en Jesús. Yo lo he manifestado varias veces, que yo antes, pues siempre, cualquier cosa que yo quería, pues yo me iba. Yo no le decía ni Dios, sino Diosito lindo, si tú me haces que esto salga de esta manera. Y empezaba a prometer cuantas cosas prometíamos nosotros cuando todavía no lo conocemos. Pero una vez que Él me enseña a través de la palabra que solo a través del Señor Jesucristo se puede llegar a Él y que Él es el intercesor entre el Padre y nosotros, entonces vine yo y le dije, Señor, entonces de mi amor para con Jesús. ¿Por qué? Porque no lo tenía. ¿Y por qué no lo tenía? Por la enseñanza que me habían enseñado a mí, que solo decían al Dios o al Dios, y no que el Padre le había dado a Jesús todo para que nosotros fuéramos a Él, ¿verdad? Porque Él fue el único que fue a la cruz por usted y por mí, tanto como he manifestado por los que estaban, por los que estamos, como por los que vienen también. Repito, no se turbe vuestro corazón, dice, creéis en el Padre, creéis también en mí. Creo que lo hemos leído en el 3, no, en el 1, pero no lo vamos a poner, en 1 Juan 12, donde también dice creéis. Entonces debemos de saber que es necesario creéis en el Padre, creéis también en mí. Y nos dice Él, para que estés tranquilo, que yo lo que te estoy diciendo es lo que hay. Y eso es lo que te tengo preparado. Dice aquí, mire, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, yo hubiera dicho, no se la calienten porque al cielo nadie va a ir. Pero Él dice que sí, están esas moradas celestiales para usted y para mí. Y que la primera cena es aquí, a través de, con Él, a través cuando lo conocemos a Él por primera vez, el bautismo del Espíritu Santo. Y la segunda cena es Él sirviéndonos allá en la morada celestial, porque eso es lo que nos demuestra la palabra. Yo os hubiera dicho, dice, voy pues a preparar lugar, dice, para vosotros. Y si me fuere y os preparara lugar, miren, vendré otra vez y os tomaré. Miren lo que dice ahí. ¿Por qué creen ustedes que dice ahí a mí mismo? Y os tomaré, dice, a mí mismo. ¿Por qué? Porque una vez que Él mandó el Consolador, como aparece en ciertas partes y en otras Espíritu Santo, entonces Él con el Padre determinaron venir a morar en cada uno de nosotros. O sea, Él vive en su vida. Por eso Él dice, vendré y os tomaré, dice, a mí mismo. Cuando dice a mí mismo, es porque Él está en cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? Él está en cada uno. Miren. Y os tomaré, dice, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él es el que nos va a guardar siempre para que nosotros no busquemos el camino ancho, sino que nos mantengamos en el camino o en la puerta angosta, o el camino angosto. Sabéis, dice, a dónde voy y sabéis el camino. Y quiero que entendamos que ahí nos está manifestando, sabéis el camino, porque ya sabemos la verdad, porque eso es lo que nos manifiesta. Pero quiero que entendamos que en ese tiempo, aunque habían personas que anduvieron con Él 3 años, porque la palabra eso es lo que nos manifiesta, aún ellos todavía no entendían esta bendita palabra que nos enseña el Señor acá. Miren lo que dice, repito el 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Cuando nosotros sabemos el camino, es que sabemos que si nos mantenemos haciendo las cosas que a Él le agrada, vamos para el cielo, vamos a esa vida eterna. Pero, oiga bien, habían personas como Tomás, y así creo que habían otros cuantos. Eso es lo que yo he entendido después de la palabra. Mire, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Entonces, ¿cómo pues, dice, podemos saber el camino? Y ellos habían andado y escuchando. El Señor les dice, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la llave, yo soy la puerta, soy la verdad y la vida. Pero ellos aún todavía andaban, estaban ellos que no entendían
aún andando con ellos, aún viendo los milagros, aún viendo cuando, por decir, hizo ver al ciego Bartolomé, cuando mandó a curar a los 10 leprosos, cuando alimentó una parte de 4,000 varones sin contar mujeres ni niños, en otras 5,000 sin contar mujeres y niños, y él todavía aquí nos demuestra al Señor que aún era tanta la dureza de esos corazones que no lo conocían. Miren, y dijo Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, miren, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces quiero que sepamos que no hay otro intercedor más que Jesús entre el Padre y nosotros. No existe María como intercedora, así como utilizado ese vientre para Jesús, para hacer venir a Jesús, estoy claro, pero no como intercedora con el Padre. Mire, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y miren lo que le dice Jesús a Tomás en el 7. Oiga bien, si me conocieseis, o sea, si me conoces a mí, ahí lo manifiesta, también a mi Padre conocerías, da a entender que no lo conocía. Conocer a mi Padre y conocer a mí, no, conocería. Miren, si me conocieses, o sea, da a entender, si me conocieses a mí, porque tampoco lo conocía a él, también a mi Padre conoceríais. No le dice que lo conoces, está dándole a entender, no lo conoce. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y sigue todavía Felipe, miren, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, no le creyó en ningún momento, aunque andaba con él, aunque miró las cosas que Jesús hizo y todo lo que entendemos, pero él todavía no estaba claro con la palabra. Tuvo que habido un momento en su momento que tuvo que haberle entendido, y eso lo manifiesta en el Señor, porque también María anduvo en las mismas condiciones, porque recuerden que cuando María y sus hermanos lo fueron a buscar, no dice que estaban dentro, estaban fuera. Y quiero que entendamos, porque la respuesta cuando le dijeron a Jesús, Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan, él le dijo, y volteó a los que estaban así, por decir, ustedes aquí, él dijo, he aquí mis hermanos, mis hermanas y mi padre. Y dijo claro al final, los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que en ese momento ellas no estaban haciendo la voluntad, que luego después sí lo hicieron, estoy muy claro, pero en el momento ellos, eso fue lo que demuestra la palabra. ¿Lo puedo poner? Está bien, lo vamos a leer para que miremos que eso está en la Escritura, y si Jesús lo manifiesta de esa manera es porque a ellos todavía, en su momento, aunque a María se le había hablado todo, pero todavía estaban ellos en un tipo de incredulidad, llamaría de esa manera. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Miren cómo está ahí. Ahí le dice, vinieron después, dice, sus hermanos y su madre, y quedándose, ¿a dónde estaban? Afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Pero miren lo que dice él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? O sea, la ignoró en su totalidad en ese momento, ¿verdad? Miren, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, miren, entonces significa que no lo estaba haciendo. Miren, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es necesario estar haciendo la voluntad de él. Miren, para que vamos a entender que hay cosas que no se las leen a uno, pero en realidad sí están. Revisemos donde estábamos. 14 por el 8, digo. Solo se recalca para que nos demos cuenta, porque a veces por ignorancia, porque no hemos leído, no nos damos cuenta de la Escritura. 8. Sí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, él no creía ni en el mismo Jesús, ni mucho menos en el Padre. Jesús le dijo, miren, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Como por decir algo, espero que no sea el caso de nosotros, ¿no? Que tanto tiempo ustedes han venido a estar escuchando la palabra y todavía estén queriendo preguntar quién es Dios o quién es Jesús.
Prácticamente eso es lo que ocurría, porque dice, le dijo, tanto tiempo hace que estoy, dice, con vosotros y no me has conocido. O sea, le da a entender, has estado aquí, pero por un lado te entró y por otro te salió, y estuviste aquí, pero nunca enteramente estuviste por quererte llenar de esa bendita palabra. Felipe dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. O sea, si sabemos que Él está, sabemos que también el Padre está en cada uno de nosotros. ¿Cómo está en nosotros? A través del Espíritu Santo. No cree, dice que yo soy en el Padre. O sea, Él se lo está recalcando porque Jesús, ¿quién le iba a engañar? Él sabía, en el momento que nosotros estuviéramos pensando algo, Él ya lo sabía. Y ahí está diciendo, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Miren, las palabras que yo os hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta. O sea, no están saliendo de mí, sino del que el Padre me las mandó. Es como que yo les dijera, mire, lo que estoy hablando aquí no es porque yo lo quiera hablar, la palabra lo dice. Únicamente manifiesto lo que la palabra, la palabra, y es como dice la hermana, es Él hablando. Y si alguien reprocha eso, no se preocupen, vayan a creer que me reprochan a mí. No, es la palabra. No hay ningún problema. No crees que yo soy, dicen el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, dicen, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Es Él el que nos va enseñando cada momento a través de la Escritura. Y luego lo dice, créeme, dice, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas horas. No crees por lo que te estoy diciendo. Bueno, acordate que miraste que alimenté a 4,000, sin contar mujeres y niños. Lo mismo, acordate que alimenté 5,000. Acordate que levantamos a aquel paralítico de 38 años. O acordate la mujer encorvada de 18 años. O acordate la mujer de flujo de 12 años. O acordate de la resurrección de Lázaro. O acordate cuando resucité la hija de Jairo y el hijo de otro que el centurión parece que tenía. Tantas cosas. O sea, no crees creerme ahí, pero por ahí. En el caso de nosotros, con solo el hecho de despertarnos en la mañana, ver todas las maravillas que el Señor, todas sus montañas, todas esas bellezas, todos los animales, todos los pajaritos que son tan lindos. Desde ahí no crees de un modo, pues mira de la otra manera. Créeme, dice, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las obras, o sea, por lo que he visto o por lo que nosotros podemos ver. De cierto digo, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, dice, Él las hará también y aún mayores. Hará, dice, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, el Padre es glorificado en Jesús, pero si creemos y somos obedientes. Si algo pidiere, dice, en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Y miren lo que nos dice el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que si nosotros no guardamos sus mandamientos, está claro que nos dice el Señor a través de su palabra que no lo amamos. O sea, no lo queremos. Y miren lo que dice luego. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Para que, no había venido el Espíritu Santo, quiero que entendamos. Para que esté, dice, con vosotros para... O sea, el Espíritu Santo que el Señor nos da no es temporal, no es para siempre. Hasta que viene el Señor y nos lleva. Porque la palabra nos dice, es para siempre. Y el Espíritu dice, de verdad, al cual el mundo no puede recibir. O sea, la gente que no quiere al Señor no lo puede recibir. Judas no lo podía recibir. Nosotros no lo podíamos recibir antes cuando no queríamos nada con Él. Quiero que entendamos. ¿Por qué? Porque andábamos en el mundo. El Espíritu dice, de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora mora en ustedes, mora con vosotros. Y estaréis en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendremos, a vosotros. Vendré a vosotros. O sea, ¿quién? El Padre y Jesús. Y luego manifiesta, todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también vivéis. O sea que sabemos que si nosotros lo hemos recibido,
Él mora en nosotros, Él vive en nosotros, Él nos acompaña, como dice en una parte de la Escritura, no los dejaré huérfanos, dice, estaré contigo todos los días de la vida. O sea, mientras estemos en la tierra, por eso el texto que vimos arriba dice, yo vendré a llevarme a mí mismo, porque cuando Él manda a sus ángeles, Él nos lleva a Él mismo. Podemos ver cuando la muerte del hombre rico y Lázaro, el hombre rico, fue al Seol o al infierno, que estaba clamando, mientras que Lázaro estaba con Abraham. Y no solo eso, quiero que entendamos que el hombre rico dice que solo murió, mientras que el mendigo dice que vinieron los ángeles a llevarlo. O sea que a nosotros los ángeles nos van a llevar. También dice, viviréis. En aquel día dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, entonces eso es lo que a la gente le es difícil entender, que Él está en nosotros. No fue una decisión nuestra, fue una decisión de Él. Entonces solo debemos de entender y saberlo. Y la gente, usted va a escuchar a Mundo y Raimundo, bueno, estamos esperando la segunda venida de Jesús. Echa vino y está en nosotros. La palabra me lo manifiesta. ¿ven? Y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, o sea que los tiene o los guarda, miren, ahí está, y los guarda, ese es el que me ama. O sea, si usted no guarda ningún mandamiento del Señor, tenga la plena seguridad que no lo ama, porque la palabra lo manifiesta. Quiero que entendamos y repito, miren, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces alguien dice, pero yo no sé por qué yo le clamo, yo no miro ninguna manifestación de parte del Señor. ¿Pero por qué no se manifiesta? ¿Por qué no guarda sus palabras? No guarda sus mandamientos. Y no ha creído, como dice la mano. Y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Por qué no se manifestó Jesús con Judas? Porque no era hijo. Sabía que no tenía salvación. Sabía que de nada servía que le dijera algo si iba a hacer lo contrario. El ladrón de la cruz, uno de ellos, tuvo la salvación, el otro no le interesaba porque no era hijo. Miren, ¿cómo es que te manifestarás, dice, a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, mire, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces queda entender, los del mundo no la guardan, y si no la guardan no me voy a manifestar. Mire, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y de qué? Y vendremos a él, o sea, él ya está en nosotros, y haremos morada con él. O sea, él mora en cada uno de nosotros. Mire, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿alguien no guarda su palabra? No mora el Señor en su vida. Lo dice la palabra. Yo solo repito lo que la palabra manifiesta. Mire, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Recordemos que en toda la Escritura, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, estaba el Padre hablando de que vendría el Hijo, porque menciona que iba a venir una virgen, iba a concebir y iba a ser vituperado, bueno, todo lo que mencionaron los profetas. Pero ya en el Nuevo Testamento miramos que Jesús solo hablaba del Padre, solo vino a manifestar la decisión que tenía el Padre desde la eternidad para con nosotros. Os he dicho estas cosas, dije, estando con vosotros. ¿Por qué la decía él estando con vosotros? Porque para que cuando sucediera, cuando dije, miren, va a ser necesario que me agarren, y me van a crucificar y me van a matar. Entonces cuando eso lo vieron, es cierto, de esto hablaba. O cuando dijo, miren, este templo lo voy a derribar y en 3 días lo voy a restaurar. Hasta entonces dijeron, entonces no hablaba de aquello físico, sino de él. Y a eso se refiere. Sí, dice ahí, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por ejemplo, cuando le dijo a Pedro, tú darás la vida por mí. O sea, él sí venía a la vida por nosotros, pero Pedro no le iba a dar por él. Y le dijo ahí,
hoy mismo me negarás 3 veces. Y claro, Pedro quedó, no, yo me imagino que Pedro había dicho, no, yo me voy a la tumba con él, por él. Y luego, cuando cantó el gallo las 3 veces, yo creo que ahí se puso a haber dicho, de esto era lo que hablaba él. Eso es lo que quiero que entendamos, que el Espíritu Santo para eso nos sirve, para recordarnos lo que ya nos han dicho. Y luego dice aquí, mire, la paz os dejo, mi paz os doy. O sea, Él nos da la paz de Él. Pero cuando nosotros recibimos y cuando vivimos esa paz, cuando vivimos ese gozo, cuando vivimos ese amor, es cuando estamos haciendo en obediencia, cuando estamos guardando su mandamiento, cuando estamos haciendo todas las cosas que al Padre le agrada. Jesús dijo en el Juan 8:29, mi Padre nunca me ha dejado solo porque yo siempre hago todas las cosas que a Él le agrada. Entonces, ¿qué debemos de estar haciendo? Lo que le agrada. Miren, la paz os dejo, mi paz os doy. Y luego nos manifiesta, yo no os la doy, dice, como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Ahorita alguien está ahí, ya se echó unas cervezas, anduvo a leer ese ratito y después, me imagino, con un dolor de cabeza. Y si se descuida, fue a tropezarse con un palo y cualquier cosa le pasó en la carretera. ¿Pero por qué? Porque no era una paz. Fue supuestamente una alegría, pero no una paz. ¿Estamos entendiendo? No era una paz. Miren. La paz os dejo, dice, mi paz os doy. Yo no la doy, dice, os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Habéis oído, dice, que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Miren, voy, o sea, me voy al Padre y regreso. Eso no quiero entender a vosotros. Miren, y vengo a vosotros. O sea, pero la gente no lo ha recibido. Mucha gente está, no, estamos esperando la segunda venida del Señor. Ya vino, miren. Repito, voy, dice, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Amén. Y ahora, dice, os lo he dicho antes que suceda. O sea, para que cuando suceda, es lo que nos da a entender, para que cuando suceda, creáis. Porque como todavía no crees, entonces cuando suceda, y mire, te des cuenta que enteramente de eso era lo que yo te hablaba. No hablaré ya, dice, mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Habla de Satanás, porque a él se le fue dado todo el dominio en la tierra. Pero sabemos que una vez que él llega a nuestra vida, él nos saca de ese dominio y ya entramos en el dominio del Señor. Amén. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, asiado, levantados y vamos. Entonces quiero que entendamos, Jesús nunca vino a arrebatarle nada a Satanás. Lo que es de él, y Jesús solo vino por los suyos. Él vino por mí y Él vino por cada uno de todos los que estamos aquí, y solo debemos de estar viviendo esa plenitud. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que permitas que la podamos atesorar en nuestra vida, en nuestros corazones, pero que sobre todo seamos hacedores de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.